Hoy hablamos en gran cantidad de noticias de los medios de comunicación de masas de un cambio climático en el planeta Tierra. Creo que es interesante que nos demos cuenta de que la Tierra es habitable por una serie de condiciones de su atmósfera, de los océanos, de su temperatura, de todo cuanto ocurre incluso en el plan geológico, la actividad de los volcanes, lo que nos viene del espacio, cuerpos que chocan con la Tierra, rayos cósmicos, radiaciones diversas. Todo esto influye en que la Tierra sea habitable a largo plazo. Naturalmente, hablamos a largo plazo con respecto a la vida humana, porque a muy largo plazo los factores, sobre todo de tipo astronómico, nos llevan a decir que la Tierra no fue habitable al principio y tampoco lo será en un futuro muy lejano. Básicamente, el Sol, como estrella, está agotando su combustible y llegará un momento en que tendrá una transformación que le convertirá en lo que llamamos una gigante roja, y en esa situación el Sol producirá tanta luz y calor y aumentará de tamaño tanto que volatilizará probablemente a los planetas Mercurio y Venus, causará que se evaporen los océanos y que se pierda la atmósfera terrestre, y la Tierra, en esas condiciones, se convertirá en un astro estéril, como lo es la Luna. Pero bien, eso primero no nos concierne, porque serán millones de años antes de que ocurra, y segundo, no lo podemos evitar, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos pensar que puede ocurrir a corto plazo, que la actividad humana influya en la habitabilidad del planeta, y desde luego puede haber también, como ha habido en el pasado dentro de la historia humana, cambios climáticos por diversas razones. Todo esto nos obliga a pensar si estamos ahora realmente siendo testigos de un cambio climático importante, y segundo, a qué se debe ese cambio climático, y tercero, qué medidas podemos nosotros tomar para que sus efectos sean más llevaderos. La Tierra, a lo largo de miles de millones de años, ha tenido cambio climático muy drástico en diversas ocasiones. Primeramente, la Tierra original no tenía atmósfera. Su temperatura era, por lo tanto, en la parte donde el Sol brillaba, probablemente de varios cientos de grados sobre cero, y en la parte no iluminada por el Sol, tal vez de 200 grados bajo cero. La primera atmósfera terrestre que arropó al planeta se debió sobre todo a erupciones volcánicas, que producen gran cantidad de anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico, en lo que llamamos el efecto de invernadero, atrapa el calor del Sol y produce una temperatura más uniforme en todo el planeta, porque esa especie de colcha de aire caliente afecta a todo el planeta, no solo donde está brillando el Sol. La Tierra original tampoco tenía agua, y recibió el agua sobre todo por la caída de miles y millones de núcleos de cometas. El agua tiene también este efecto de invernadero. En realidad, en el momento actual, se calcula que más del 60% del efecto de invernadero que hace habitable a la Tierra se debe al vapor de agua.
El anhídrido carbónico, el metano, otros gases contribuyen mucho menos. A lo largo de muchos millones de años ha ido disminuyendo la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera. Por otra parte, ha ido aumentando la cantidad de oxígeno y también probablemente la cantidad de vapor de agua. El resultado es que desde hace miles de años la atmósfera terrestre ha mantenido una temperatura bastante uniforme durante todo el planeta, con unas variaciones de pocos grados. Pero una variación de pocos grados ya puede ser suficiente para que se dé una época glacial. Se ha calculado que bastaría un cambio de 2 grados o 3 para que hubiese una época glacial si disminuye la temperatura en esa cantidad, o para producir, por el contrario, una época, podríamos decir, tropical, si aumenta la temperatura. ¿Cómo podemos saber cuáles eran las temperaturas en la antigüedad? Una de las maneras de hacerlo, la más obvia, es estudiando fósiles. ¿Qué tipo de plantas ocurrían en un momento determinado en una zona determinada de la Tierra? Otra manera que puede incluso aplicarse donde no hay fósiles de plantas es el estudio de las proporciones de dos tipos de oxígeno, dos isótopos de oxígeno. El oxígeno normal tiene 16 partículas en el núcleo, pero hay un oxígeno pesado que tiene 18. La proporción entre esas dos formas de oxígeno depende de la temperatura cuando se forma, por ejemplo, el caparazón, la cáscara de una almeja o un coral. Con todos estos métodos y también con el estudio de muestras de hielo que se extraen hasta de kilómetros de profundidad en la Antártida y en Groenlandia, sobre todo, se puede reconstruir la historia de los cambios climáticos en la Tierra. Y tenemos que aceptar que ha habido en varias ocasiones períodos glaciares, incluso en épocas en que había mucho anhídrido carbónico en la atmósfera. De modo que no es sencillamente el cambio climático algo que se atribuye automáticamente a la cantidad de anhídrido carbónico. Ha habido otros factores y todavía no los sabemos en detalle. Hoy hablamos mucho de este cambio climático, sobre todo en cuanto pensamos que la actividad humana, sobre todo la industria que produce gran cantidad de anhídrido carbónico, como es la industria que utiliza el carbón y el petróleo para producir energía, que eso va a llevar a que se fundan todos los glaciares, las capas de hielo que hay, sobre todo en Groenlandia y en la Antártida, que esto va a cambiar el nivel de los océanos y que todo ello nos obliga a tener ya una responsabilidad mucho mayor para no continuar contaminando la atmósfera con los productos de estas centrales de carbón o con el uso del automóvil que quema los combustibles fósiles. El calor de la Tierra lo recibe del Sol, y esto es la fuente principal de todos los factores que afectan el clima. Se absorbe la energía del Sol más que nada en las zonas tropicales, y el agua caliente lleva ese calor luego, por ejemplo, en la corriente del Golfo, hacia Europa, por la costa de Groenlandia, a las Islas Británicas y luego hacia España, y corrientes frías también distribuyen esa agua fría de los océanos en las zonas polares
por todo el Pacífico. Y ahí se dan de vez en cuando variaciones como el que llaman el Niño y la Niña, que causan cambios de gran intensidad, sobre todo en la costa oeste de Sudamérica. Todo esto se ve influido a lo largo de muchos millones de años por la disposición de los continentes. Naturalmente, si estaban antes unidos Sudamérica y África, no podía haber esas corrientes que hoy hay. Y los cambios climáticos de épocas pasadas, en gran parte, parecen atribuibles a estas corrientes oceánicas. Hay también actividad volcánica, y la actividad volcánica puede contaminar la atmósfera. Y naturalmente, si hay gran cantidad de anhídrido carbónico y de polvo de los volcanes, pueden darse fenómenos que todavía no podemos especificar en detalle, porque si aumenta la temperatura, aumenta la evaporación de los océanos. Hay entonces más anhídrido carbónico porque lo sueltan los océanos, y hay también más agua, y todo esto atrapa más calor. Pero por otra parte, el aumento de humedad en la atmósfera hace que haya más nubes, y las nubes reflejan la luz y el calor del sol. Es muy difícil estar completamente en lo cierto cuando se calcula el efecto de cada uno de estos factores. Los ciclones, que a veces se dice han de aumentar en intensidad y en frecuencia si aumenta la temperatura de la Tierra, reciben su energía de la diferencia de temperatura entre zonas tropicales y zonas más polares. Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, más fuertes y más frecuentes serán los ciclones. Sin embargo, cuando hablamos del cambio climático tal como lo hemos ido observando, parece que lleva a que aumente la temperatura en las partes polares, pero apenas aumenta en el ecuador, con lo cual las diferencias de temperatura serán menores y por lo tanto debe haber menos ciclones y de menor intensidad. Los ciclones y otras formas de cambios atmosféricos pueden llevar a inundaciones enormes con grandes cantidades de lluvia que de vez en cuando nos mencionan en las noticias, por ejemplo, que ha ocurrido en países del sur de Asia, en Bangladesh, en Vietnam, en todas esas zonas, han tenido gran cantidad de inundaciones por lluvias torrenciales. Otros lugares, en cambio, de la Tierra pueden quedar áridos, y el Sáhara, hace unos miles de años, tenía vida abundante, vida humana. Hay pinturas rupestres de gente, incluso bañándose, hay pinturas rupestres de hipopótamos y de gacelas y de jirafas. El Sáhara era perfectamente habitable. Luego, mucho antes de que la industria humana interviniese, vino un periodo de sequía, de calentamiento, y hoy el Sáhara es el prototipo de un lugar árido, sin vegetación, sin agua. Las sequías locales se darán y se han dado a lo largo del tiempo, y es muy difícil explicar concretamente por qué ocurren. De un lugar a otro hay, por lo tanto, estas variaciones, desde inundaciones a sequías, y la actividad humana puede tener que ver con ellas, en eso estamos de acuerdo. Pero vean que ha habido períodos glaciales en que la mayor parte de lo que hoy es zona templada en Europa era una zona cubierta de hielo. Había muy poca zona templada. Había muy poca zona de lo que llamamos mediterránea, que es el clima típico
de estas naciones como España, que están a esa latitud alrededor del Mediterráneo. Ha cambiado poco, hasta cierto punto, la distribución de vegetación y de temperaturas cerca del Ecuador, pero ha cambiado mucho más en las zonas cercanas a los polos, tal como les dije hace un momento. Las últimas glaciaciones de hace 250.000 años llegaron a cubrir la mayor parte de las islas británicas y la mayor parte de la zona norte de Europa, todos los países escandinavos, pero gran parte también de Alemania y Países Bajos. Hace 20.000 años tenemos una glaciación menor, pero todavía importante, y naturalmente estaba helado también el mar Báltico entre Escandinavia y Alemania y Rusia. Todo esto ha ocurrido en diversas ocasiones y ha habido también efectos que todavía se ven en Norteamérica, que estuvo prácticamente cubierta por una capa de hielo que dejó toda la zona central de Estados Unidos reducida a una llanura por la erosión que causaban los glaciares. Quedan los grandes lagos todavía, donde hubo esos glaciares hace ya miles de años. Y con la congelación del hielo del agua del mar y otra vez con la fusión de esos hielos, cambió frecuentemente también el mapa, aumentando el nivel de los océanos en unas ocasiones, disminuyendo en otras y cambiando todas las corrientes que distribuyen el calor, precisamente por el movimiento de las aguas de los océanos. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, teníamos el océano a un nivel casi 40 metros menos del que tenemos hoy. Todo ello ha dado lugar a que poco a poco, al retirarse los glaciares, al fundirse el hielo, vaya aumentando el nivel de los océanos y hace 5.000 años ya el nivel de los océanos era no 40 metros menos que el de ahora, sino solo 10 metros menos que el de ahora. Desde la era cristiana apenas ha cambiado el nivel del océano. Ahora mismo hay cifras muy divergentes, pero se habla de que el océano está aumentando de nivel unas décimas de milímetro por año. Otros llegan a decir varios milímetros por año. No estoy cierto de cuál es la cifra más correcta. Pero todo esto ha ocurrido en el pasado, sí, y seguirá ocurriendo en el futuro también. Los grandes lagos de Norteamérica son los restos de esa capa de hielo que había reducido prácticamente la mayor parte del continente a una planicie. Y hay un modo de establecer una relación entre la periodicidad de las manchas en el Sol y la temperatura terrestre. El Sol tiene ciclos de manchas en que comienza a haber alguna mancha suelta, más bien lejos del ecuador, y según aumenta el ciclo, progresa el ciclo, empieza a haber cada vez más manchas más cerca del ecuador, hasta que finalmente se reduce otra vez la abundancia de manchas cerca de los polos, quedan algunas cerca del ecuador y finalmente el Sol está casi sin manchas. Hubo un periodo de unos 70 años en la alta Edad Media y después ya en el Renacimiento y periodos posteriores, en que no hubo manchas en el Sol casi durante un siglo. Y eso coincidió con un periodo de enfriamiento notable que le llaman la mini edad glacial, que afectó a Europa y a Norteamérica.
este año el Sol apenas ha tenido manchas. No es todavía una indicación de que empiece a darse un fenómeno comparable, pero es interesante que el Sol lleva un año casi totalmente sin manchas. Está empezando un nuevo ciclo y no sabemos aún qué intensidad tendrá, pero hay una relación llamativa entre la duración del ciclo solar y la temperatura de la atmósfera. La temperatura puede cambiar alrededor de medio grado en sincronización con los ciclos de las manchas solares. Desde 1700 al año 2000 se ve claramente que hay una correlación y no sabemos a qué se debe. Porque el que el Sol tenga manchas parece que debe afectar muy poquito el nivel de energía que produce. Hay algunas hipótesis de que estas manchas controlan también el número de rayos cósmicos que llegan a la Tierra, porque afectan el magnetismo terrestre, y el número de rayos cósmicos influye en que se formen nubes con mayor o menor abundancia. Estamos hablando, pues, de causas extraterrestres que nosotros no podemos controlar y que a lo largo de muchos años parece han tenido un influjo sobre la atmósfera y sobre el clima de la Tierra. Actualmente hablamos de cómo aumenta el calor que atrapa el anhidrido carbónico en términos de la abundancia de anhidrido carbónico, y podemos reconstruir la historia de ese fenómeno desde hace unos 150.000 años. Fíjense que hay una cosa un poco llamativa. El cambio en la temperatura atmosférica alcanza un pico un poco antes de que alcance el pico el anhidrido carbónico. Y esto ocurre varias veces. Parece que hay un desfase en que primero aumenta la temperatura y luego aumenta el anhidrido carbónico. No al revés. Esto se atribuye a que hay en el océano 500 veces más anhidrido carbónico que en la atmósfera, y cuando se calienta el océano lo suelta. Pero claro, si hay este efecto, primero tenemos que preguntarnos por qué se calienta primero el océano, y esto ha ocurrido desde hace 150.000 años, por lo tanto tiene que ser por causas que tienen poco que ver con la actividad humana. Ahora la actividad humana puede ser que influya, y los datos que tenemos indican que desde el año 1898, digamos en números redondos, desde el año 1900 hasta el presente, la temperatura media de la Tierra ha aumentado en 6 décimas de grado, con un margen de error de 2 o 3 décimas. El aumento ha sido casi exclusivamente entre 1900 y 1940. Por tanto, antes de que hubiese la enorme proliferación de automóviles y de industria que caracteriza la segunda mitad del siglo XX. Aumentó la temperatura antes de que aumentase la industria de una manera llamativa entre 1900 y 1940. Desde 1940 hasta 1975 hubo un periodo de enfriamiento. Yo tengo un libro publicado por la Academia de las Ciencias en Estados Unidos, publicado el año 1977, en que hay artículos que proponen la hipótesis plausible de que estamos a punto de comenzar una nueva época glacial. O sea que hace 30 años se pensaba que íbamos hacia una nueva época glacial, porque la Tierra se estaba enfriando.
A partir de 1975 hasta el año 2000 volvió a haber un poco de calentamiento del orden de 2 o 3 décimas de grado. Y desde el año 2000 hasta hoy no ha habido un cambio apreciable. De modo que tenemos que juzgar críticamente afirmaciones como que los últimos años son los más calientes en la historia del planeta. Eso no es verdad. Entre otras cifras que se pueden mencionar, desde el año 800 al año 1300, la temperatura en Europa y en Norteamérica, que es donde tenemos mejores datos, fue de unos 3 a 5 grados superior a la que hay hoy. No es verdad que estamos en la época más caliente de la historia humana. En aquella época, que se llama el óptimo medieval, se cultivaba y se recogía gran cantidad de vino en Inglaterra. Se cultivaban granadas y aceitunas en Alemania. Y cuando los vikingos fueron a Groenlandia, le llamaron Greenland, que significa tierra verde. Estaba cubierta de pastos, pudieron hacer asentamientos allí durante varios siglos, llegaron a tener incluso sus iglesias y una diócesis, y luego vino una época de enfriamiento, la mini edad glacial de los siglos XVII, XVIII y XIX, en que el hielo destruyó esos asentamientos y no sabemos a qué se debió ese fenómeno. De modo que ha habido épocas de calor, una alrededor de la época de Cristo, del enflorecimiento máximo del Imperio Romano, luego una época de frío, que algunos historiadores creen es responsable en parte de las invasiones de los bárbaros del norte, que buscaban terrenos más cultivables y más fértiles en las zonas templadas. Luego tenemos el óptimo medieval, 5 siglos de temperatura superior a la de ahora. A continuación, la mini edad glacial de los siglos XVII y XVIII, que dura casi hasta el XX, calentamiento de 1900 a 1940, enfriamiento de 1940 a 1975, un poco de calentamiento luego hasta el año 2000. Como ven, no es fácil el establecer una explicación coherente de todos estos cambios y mucho menos todavía de qué efecto tiene el ser humano con su actividad en todos ellos. El hombre contribuye a que cambien las características de la tierra y contribuye desde el momento en que empieza la agricultura, porque el hombre naturalmente premia el cultivo de plantas útiles para su alimentación o para el ganado, y esto causa que se destruyan otras plantas que terminan siendo consideradas inútiles o nocivas. Aun así, en los últimos tiempos, el uso de fertilizantes ha reducido en gran parte la necesidad de mucho terreno cultivable, por lo menos en países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1920 ha ido aumentando la superficie de bosques porque cada vez hace falta menos terreno para producir todos los alimentos que necesita el país. Estados Unidos produce gran cantidad de emisiones de anhídrido carbónico porque es un país fuertemente industrializado, pero tiene ya tantos bosques que solamente los bosques de la zona oriental de los Apalaches en Estados Unidos consumen más anhídrido carbónico que todo lo que produce el país. Y hoy día resulta un tanto paradójico que el mayor problema para la emisión de anhídrido carbónico se da en países poco desarrollados donde sigue quemándose la madera para tener simplemente
un combustible con que cocinar. Naturalmente, esto debería cambiar con el desarrollo económico, con el desarrollo industrial, un desarrollo que debe hacerse y que debe controlarse, no solo para que no se dañe al planeta, pero también para que toda la humanidad tenga lo suficiente de alimentos y de todos los recursos de cuidados médicos, de educación, etc. A veces se habla de que la Tierra tiene ya demasiados habitantes para sus recursos. Esto es muy discutible. He tenido la oportunidad de asistir a un congreso en Filadelfia hace 3 años, donde en la misma sesión del congreso 2 estudios científicos diferían totalmente en lo que decían acerca de la posibilidad de alimentar a la población mundial. En uno de los trabajos se afirmaba que la Tierra no puede sostener a largo plazo el número de gente que ahora hay. Somos más de 6.000 millones y que como máximo la Tierra debería tener unos 4.000 millones. En cambio, el trabajo siguiente, calculando las reservas de agua potable, las posibilidades de producción de alimentos, las posibilidades de producción de energía, llegaba a la conclusión de que la Tierra puede sostener por lo menos 20 veces más habitantes que los que hoy tiene. Yo no soy quien para juzgar el valor de cada una de esas presentaciones, pero quiero simplemente afirmar que no hay una unanimidad en ese caso, ni mucho menos. El hombre también influye naturalmente en las condiciones de la Tierra, utilizando extensiones de terreno para su habitación, para ciudades. Ya desde antiguo la ciudad de Roma era una ciudad extensa. Hoy podemos hablar de la enorme megalópolis que es Nueva York y sus alrededores, y todo esto influye por lo menos en el clima local. Y naturalmente, si hay suficiente terreno como en una ciudad que absorbe gran cantidad de calor del sol y que no produce oxígeno ni consume anhídrido carbónico por las plantas, sino que lo produce también, todo esto puede tener un efecto a largo plazo. Más en detalle, ha habido ya maneras de explotar el entorno que han sido muy poco responsables y que han llevado, por ejemplo, a que se secase el mar de Aral en Siberia. Por otra parte, se hacen de vez en cuando pantanos, como el de Asuán en Egipto, que sí hacen más habitable, por lo menos, ese entorno, y que recogiendo agua contribuyen a que otras zonas sean fértiles. El problema final que se encuentra siempre al hablar de cambios climáticos es que hace falta producir energía. Necesitamos energía para el transporte, para la iluminación, para la fabricación de productos necesarios, para producir fertilizantes, para prácticamente todas nuestras ocupaciones que permiten una vida humana digna. La alternativa a producir energía es volver a la edad de piedra, y nadie, lógicamente, quiere eso, ni sería tampoco legítimo el imponer a país alguno el que no pueda desarrollarse. La energía que más utilizamos en su forma más flexible es la energía eléctrica. Y esta energía eléctrica se puede obtener de diversas maneras. Hoy se habla mucho de la energía fotovoltaica, obtener la electricidad mediante células que captan la luz del sol. Naturalmente esto es muy positivo, pero tiene también sus limitaciones. El sol no brilla 24 horas cada día y no brilla con igual intensidad en todas las partes de la Tierra. Por lo tanto, aunque haya fuentes de energía solar, en general es necesario tener otra fuente independiente
que funcione cuando no hay sol o que funcione simplemente en países donde el sol no es suficientemente intenso durante la mayor parte del año. Esta energía del sol también uno tiene que tener en cuenta que no se produce sin gasto energético previo. La fabricación de las placas solares consume gran cantidad de energía y esas placas solares han de cubrir extensiones grandes de terreno que podrían estar cultivadas. No es una solución totalmente sin problemas. La energía atómica tiene muy mala prensa porque inmediatamente se piensa que eso lleva a bombas atómicas, a bombas nucleares. Sin embargo, debemos ser realistas. En Estados Unidos, una cuarta parte de toda su energía la producen las centrales nucleares y no han tenido ni un solo accidente mortal en más de 50 años. Francia produce casi 3/4 partes de su energía con centrales nucleares. En España se ha renunciado, en parte por presiones terroristas, a la energía nuclear y estamos comprándole en cambio a Francia la energía que necesitamos. Rusia, a pesar de todo lo que han dicho en contra de las centrales nucleares de Occidente, ha tenido también centrales nucleares y sigue teniéndolas, y es el único país donde se ha dado un accidente que causó víctimas humanas. De modo que hay que tener en cuenta que no puede producirse energía de ninguna manera que no tenga algún efecto desagradable. El efecto desagradable puede ser de tipo estético. No me gusta ver los molinos de viento que producen energía en lo alto de los montes. No me gusta ver un pantano porque eso cambia el entorno. No hay manera de producir energía sin que haya algún efecto que uno podría llamar desagradable. Tenemos que pesar los pros y los contras de cada forma de producir energía. Estamos quemando gran cantidad de combustibles fósiles y con razón se dice que contaminan mucho, así es. Incluso se puede decir que aunque no contaminasen, es un despilfarro el utilizar combustibles fósiles que son insustituibles para gran cantidad de la industria actual, prácticamente para la producción de plásticos, de medicamentos, de abonos, hace falta la materia prima que son los combustibles fósiles. De modo que es muy deseable que no se agoten y para eso hay que encontrar alternativas. La producción de energía hoy día en gran parte se hace mediante combustibles fósiles, el carbón, el petróleo. Esto contamina la atmósfera, produce gran cantidad de anhídrido carbónico y de polvo y en lo posible debería evitarse ese efecto secundario. Pero hay además otra razón para querer buscar otras fuentes de energía. Los combustibles fósiles son una fuente de materia prima que no puede derrocharse quemándolos. Hacen falta como materia para producción de alimentos, de algún tipo de fertilizante, para la industria farmacéutica, para la industria de plásticos y por lo tanto influyen en gran cantidad en todo lo que es nuestra vida diaria, en el construir aparatos de todo tipo. Uno debería evitar, por lo tanto, el quemar esos combustibles. Hay otras causas de cambio climático que ya he mencionado, pero que no podemos controlar, como por ejemplo erupciones volcánicas. Se han dado casos como el de la erupción del Krakatoa en las islas de la Sonda en Indonesia, donde durante la erupción se emitieron a la atmósfera tantos miles o millones de toneladas de polvo y de gas que afectó incluso a las puestas del sol en Europa durante varios años.
El resultado de toda esta actividad, tanto humana como natural, es que va aumentando la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera y ha aumentado en unas 50 partes por millón desde 1958 al año 2000. Todo esto puede naturalmente influir también en el crecimiento de las plantas. Cuando hay más anhídrido carbónico, las plantas pueden crecer más rápidamente y el resultado total es muy difícil de evaluar, de saber qué es lo que más favorece o daña al entorno de la Tierra. Se ha hecho una extrapolación que bastantes autores discuten a partir del calentamiento que desde 1850 al año 2000 es una fracción de grado, para decir que con este ritmo va a continuar a darnos varios grados más para el año 2050. Creo realmente que lo que tenemos aquí de un cambio de una fracción de grado hasta el presente no justifica la extrapolación a varios grados en los próximos 50 años. Uno podría decir que también aquí se podía haber extrapolado que iba a continuar de esa manera y no lo hizo. Por lo tanto, es bastante discutible todo lo que se puede calcular con modelos de ordenador que no tienen una base de datos suficientemente amplia para ser fiables. Mientras tanto, está aumentando la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera, pero ya no es ahora una cuestión de que un país solo contribuya la mayor parte. Hace 50 años se podía decir que Norteamérica contribuía el 45% del anhídrido carbónico que emitido en la atmósfera. Ahora Norteamérica solo contribuye el 27%. Tenemos países como Rusia, como China, que están contribuyendo cada vez más porque se están industrializando rápidamente, y otros países en vías de desarrollo siguen contribuyendo también, aunque sea solo por quemar madera. De modo que hay una cantidad de factores que tienen que discutirse por su impacto económico, por su impacto en el nivel de vida de las diversas zonas del planeta y por su impacto también en el cambio climático. Todo esto es algo muy difícil de cuantificar en detalle y de predecir en el futuro. Se ha hecho una extrapolación de una temperatura actual con el cambio climático doblando la cantidad de carbono, anhídrido carbónico, o multiplicándola por 4. Estas extrapolaciones, una vez más, son bastante discutidas. Aunque se doblase la cantidad de anhídrido carbónico, hay autores que niegan que vaya a aumentar la temperatura drásticamente, como unos 5 grados, o mucho menos todavía que aumente a 40 grados si aumenta el anhídrido carbónico por un factor de 4. ¿Cuándo ocurriría eso? Se hacen extrapolaciones de nuevo desde el año 2000 al año 2200, dentro de 2 siglos. Realmente yo creo que es muy difícil estar seguro de ese tipo de predicción y de ese tipo de cálculo. Finalmente, podemos decir que vivimos en un planeta donde todas las formas de vida están interconectadas, dependen todas del medio ambiente. El hombre influye no solamente en el calentamiento global, influye en la selección de plantas que proliferan más porque son más útiles, de animales que consideramos más útiles, y todo eso tiene que sopesarse
para causar el menor daño posible a todo el entorno, y debemos recordar que somos administradores de nuestro planeta, no somos dueños despóticos. En el Génesis Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cuidase, y Cristo nos dice que lo que hacemos a otros se lo hacemos a Él. Por tanto, que el privar a la gente de una vida digna en algún lugar del planeta, ya sea ahora o en el futuro, para generaciones futuras, eso no es nunca una alternativa aceptable cuando hablamos de que hay que cuidar el entorno. El entorno solo se justifica como creación de Dios para el bien de la humanidad. Las montañas no tienen derechos ni deberes, tampoco las plantas tienen derechos o deberes, ni tampoco los animales. Solo el ser humano, inteligente y libre, es sujeto de derechos y deberes, y debe utilizar su inteligencia y debe usar su libertad de una manera responsable para que toda la humanidad, ahora y en el futuro, pueda gozar de la casa común, esa casa común que la ciencia nos dice se ha preparado en toda la evolución del universo, en la evolución de nuestro planeta, y que tenemos que legar también a nuestros descendientes como la joya del sistema solar. Muchas gracias por su atención a todos.